Hola, este es el segundo y último video sobre el tema de resistencia. Entonces aquí vamos a explorar si nosotros podemos utilizar la evolución de alguna manera a nuestro favor. Bueno, vamos a comenzar viendo esto, ¿verdad? Entonces fíjense que estamos aquí pensando en organismos haploides, tal cual como en el primer ejemplo que vimos en el video anterior, pero en este caso concibiendo el tiempo de forma continua. Entonces, vean ustedes también que ahora, en vez de tener P y Q, vamos a tener P y I. Es decir, no vamos a pensar que hay solamente dos tipos, sino que hay N tipos de los cuales estamos interesados en evaluar. Entonces, esta ecuación lo que nos dice es cómo cambia la frecuencia de un tipo I en el tiempo. Fíjense ustedes que involucra este término, ¿verdad? Y este término es el promedio de los fitness, que no es más que la sumatoria, ¿verdad? De cada uno de los fitness, de los diferentes tipos, por su frecuencia. Entonces, aquí lo que nos va a interesar es cómo cambia este promedio en el tiempo, es decir, esta expresión que está aquí. Vean ustedes que esto involucra esta expresión, que es esta que está aquí. Es decir, podemos sustituir, ¿verdad? Obtenemos esta, podemos separar esta sumatoria en dos y nos damos cuenta que esto que está aquí es precisamente la definición del promedio de los fitness. Es decir, podemos sustituir esto por R y entonces vean ustedes que esta expresión que tenemos ahí puede ser que a alguno de ustedes les sea familiar, pero que es equivalente a esta expresión que está aquí, que es la expresión de la varianza. Entonces, esto es la varianza del promedio de los fitness. Este resultado es un resultado muy importante y es lo que se conoce como el teorema fundamental de la selección natural. Es uno de los resultados claves de la nueva síntesis evolutiva. Se lo debemos a Roland Fisher y entonces lo que nos está señalando es que la variación en el promedio de los fitness es proporcional a la varianza del fitness. Es decir, cómo cambia el promedio de los fines es proporcional a la varianza de los fines. Esto además nos dice que dado que la varianza no puede ser negativa, este cambio es o positivo o cero. De esta manera, la selección natural solo puede incrementar el promedio de los fines siempre y cuando exista varianza. Esto nos permite pensar en el proceso como un todo, utilizando una metáfora propuesta por Wright, que se conoce como un paisaje adaptativo, donde fíjense que tenemos diferentes genotipos aquí y los diferentes fitness. Supongamos que nos encontramos aquí. El efecto de la selección natural sobre el promedio de los fitness lo que hace es que los va incrementando. Entonces va actuando en este sentido, va actuando en este sentido, va actuando en este sentido, hasta que llega al máximo. Entonces, esto es una manera de entender la acción de la selección natural como un proceso de optimización. Ahora, ¿qué tal si nosotros incorporamos esto a nuestras herramientas? ¿Qué tal si en vez de sembrar monocultivos compuestos de híbridos que todos tienen el mismo genotipo, o de clones que también todos tienen el mismo genotipo, utilizamos poblaciones diversas en las cuales puede actuar la selección natural. Y entonces, producto de esta selección natural, se va incrementando el fines promedio de la población. Esto es lo que se conoce como mejoramiento genético evolutivo, que es una herramienta necesaria dentro de la agroecología que debemos incorporar porque nos ayuda en muchas cosas, dentro de ellas al manejo ecológico de plagas. Aquí les pongo algunas referencias importantes que son generales sobre el tema y veamos cómo funciona esto. Si ustedes se recuerdan, los componentes directos del fitness son la sobrevivencia y la fecundidad. ¿Sí? Lo vimos en el video anterior. La sobrevivencia, ¿qué está adaptada? ¿A qué está asociada? A todas aquellas características que involucran sobrevivir, como por ejemplo tolerar estrés, tolerar la acción de fitófagos, ¿sí? Son todas cosas positivas que nosotros queremos incorporar a nuestra cultura. Y la fecundidad, ¿a qué está asociada? Bueno, está asociada a un mayor número de descendientes.
que es algo que también queremos. Fíjense ustedes que típicamente las cosas que nosotros cosechamos están relacionadas a la reproducción, por ejemplo, los granos. Esta es la forma, por la acción de estos mecanismos, en la cual ha surgido en gran medida la agrobiodiversidad. Ha sido por un proceso combinado de esto, de la selección natural junto con la selección artificial, que es algo que nosotros podemos incorporar a nuestros sistemas. Para incorporarlo, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con poblaciones diversas. Ahora, este ejemplo que está aquí es un ejemplo idealizado. En realidad, los paisajes adaptativos pueden ser más complejos y se pueden generar situaciones como esta. Si nosotros nos encontramos aquí, la acción de la selección natural nos puede llevar solamente aquí, porque ya vimos que es proporcional a la varianza y como la varianza no puede ser negativa, no, una vez que llega a un máximo no puede, se queda atrapado en él. Entonces, si estamos aquí, podemos llegar hasta aquí, si estamos aquí, podemos llegar hasta aquí, y si estamos aquí, podemos llegar hasta aquí, que es el máximo global del sistema. Ahora, una pregunta interesante es cómo hacer para pasar de uno de esos máximos locales a otro. Bueno, Wright propuso lo que él llamó la teoría del balance cambiante, que lo que involucra son las otras fuerzas evolutivas, aparte de la selección, es decir, la acción de la mutación, la migración y la deriva genética. Ahora, esta metáfora de la acción de la selección natural como un mecanismo de optimización no se cumple siempre. Por ejemplo, en el caso en que los fitnesses dependen de la frecuencia, se dan casos en que esto no se cumple. Pero esto también abre puertas interesantes que se pueden explorar. Seguramente ustedes jugaron en su infancia este juego de piedra, papel o tijera. Ustedes se recuerdan que la piedra le gana a la tijera le gana al papel, pero el papel le gana a la piedra. Es decir, no existe una estrategia estrictamente dominante en este juego. Es decir, lo mejor que ustedes pueden hacer aquí es no jugar siempre lo mismo. De hecho, la mejor estrategia es una estrategia mixta, en la cual ustedes juegan un tercio de las veces al azar piedra o papel o tijera. Este sistema, esto que ustedes ven aquí, es lo que se conoce como un bucle intransitivo. Es algo que tiene importancia en la evolución y es un mecanismo también que tiene mucha importancia en la ecología. Fíjense cómo lo podemos utilizar. ¿Qué tal si un rasgo en una especie A ha evolucionado por la presencia de una especie B? ¿Y qué tal si un rasgo en la especie B ha evolucionado por la presencia de la especie A? Si esto ha sido así, entonces decimos que ha ocurrido coevolución. Miren, una forma de entender la coevolución es una hipótesis que propuso Lee Van Balen, que nos dice que lo que ocurre es que constantemente las especies van cambiando y la modificación de una especie modifica el paisaje adaptativo de otra, y esta modificación en el paisaje adaptativo de esta especie hace que cambie, lo cual a su vez hace que esta otra cambie, de manera que constantemente están cambiando para mantenerse las dos en el juego. Es decir, esto es tal cual la metáfora que ya utilizamos una vez de la reina roja. Ahora, ¿qué tal si nosotros vemos que hay un hospedador que tiene diferentes tipos y donde la frecuencia de uno de estos tipos aumenta, luego disminuye, luego aumenta y después disminuye? Es decir, la curva azul representa la frecuencia de un genotipo de este hospedador. Y si vemos la frecuencia de un tipo de parásito de este hospedador, vemos que la frecuencia de este tipo aumenta, disminuye, ¿verdad? Entonces, esta curva representa cómo cambia la frecuencia de un tipo de. Ahora, lo que vemos aquí es que las frecuencias del hospedador han cambiado, han evolucionado por la presencia del parásito. Y las frecuencias del parásito, de los tipos del parásito, también han evolucionado por la frecuencia del hospedador. Es decir, ha ocurrido coevolución. Lo que nos interesa aquí es que la dinámica del hospedador, de sus frecuencias, de las frecuencias de los diferentes tipos, está acotada, es decir, el sistema sea autoorganizado. Veamos si podemos conseguir algún ejemplo natural de esto. Miren, existe este caso, ¿verdad?, que involucra a un caracol y a un tremátoro. Esto que está aquí es la frecuencia de un clon de este caracol. Este clon
este, era el más frecuente en el año 92. ¿Sí? Sin embargo, en el año 93 el más frecuente era otro clon. En el año 94 el más frecuente era otro clon y finalmente en el año 95 el más frecuente era otro. Vemos aquí que se completa un ciclo. ¿Qué hay detrás de este ciclo? Que hay diferentes, los patógenos de este patógeno en particular, el tremátodo, ataca a cada uno de estos clones dependiendo de su frecuencia. Es decir, nosotros aquí vemos este mecanismo de que va cambiando uno y va cambiando el otro a la par, que permiten que el sistema se autorregule, ¿verdad? Y esto puede estar relacionado con una interpretación laxa de la vieja hipótesis de H.H. Flor, de la relación entre, por ejemplo, entre patógenos y plantas, pero sirve entre patógenos y hospedadores en términos generales, donde los cambios en uno producen cambios en el otro y así van. Entonces, lo importante es que los sistemas tengan diversidad. Ahora, la agrobiodiversidad asociada siempre tiene diversidad genética. Lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que la agrobiodiversidad planificada tenga diversidad genética para nosotros poder utilizar todos estos mecanismos evolutivos a nuestro favor. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que ese elefante en la habitación en realidad es algo fundamental que tenemos que incorporar porque en última instancia nada tiene sentido en biología sino a la luz de la evolución. Entonces, con esto termino. Muchas gracias.